¿Por qué el Real Madrid y el Atlético de Madrid, siendo dos de los mejores clubes europeos de la última década, no son cabezas de serie en el sorteo de la Champions? ¿Por qué el Ajax, vigente semifinalista y casi finalista, ha tenido que superar 2 rondas previas para estar en el sorteo de la fase de grupos de la Champions? ¿Por qué el Atalanta, debutante, tiene que jugar directamente la fase de grupos y no superar ninguna ronda previa? ¿Por qué hay prácticamente ninguna sorpresa y son muy pocos los equipos nuevos que se clasifican en la Champions? Quizá porque la Champions es una competición injusta, se está volviendo un poco más rara y más para los grandes de lo normal. Me imagino que en algún momento os habréis preguntado por qué el Ajax, por ejemplo, esta temporada, yo lo he vivido bastante por Twitter, me lo habéis preguntado por Twitter y la gente se ha extrañado al verle en tantas rondas previas, las ha tenido que jugar, o por qué en los últimos años Real Madrid o Atlético de Madrid, que son primero y cuarto en el ranking UEFA, están jugando en el bombo 2. ¿Qué carajo es eso del ranking UEFA? También os estaréis preguntando. Bueno, pues son las respuestas a las preguntas. Ha habido cambios en las competiciones UEFA, ha habido cambios importantes, sobre todo en la Champions, cambios que han hecho esta competición algo bastante nuevo y diferente a lo que había sido tradicionalmente, donde, por ejemplo, Pep Guardiola, en su primer año con el Barcelona, un Barcelona que había sido tercero la temporada anterior, tuvo que debutar en competición oficial jugando una ronda previa. Ahora mismo el Valencia, siendo cuarto, accederá directamente a la fase de grupos. Estas preguntas, como digo, tienen las respuestas, aparte de en esos cambios en la competición, en 2 cosas imprescindibles para este vídeo, que son el ranking UEFA de clubes y el ranking UEFA de ligas o federaciones. En ello se va a basar este vídeo, explicar por qué hoy el Madrid ha estado en el bombo 2, por qué el Atleti ha estado en el bombo 2, por qué el Ajax ha tenido que superar tantas previas para luego acabar estando entre los mejores clasificados de la fase de grupos, por qué hay tan pocas sorpresas y cómo están afectando esos cambios a la competición. Empezamos por la primera pregunta, la primera pata de esta mesa, que es responder por qué Real Madrid y Atlético de Madrid, que como os digo son primero y cuarto en el ranking UEFA, es decir, este mismo año son de los 4 mejores equipos de Europa. El año pasado, sin ir más lejos, eran primero y segundo de este ranking, van a jugar en el bombo 2. No van a participar como máximos cabezas de serie en la Champions League, en la fase de grupos de la Champions League, en la que hemos sorteado hoy mismo, y el Zenit de San Petersburgo, por ejemplo, un equipo netamente inferior a ellos, sí lo va a estar. Pues esto todo se debe a la última reestructuración de la Champions, que permitió o que cambió que no fueran los mejores equipos de ese ranking, es decir, que no fueran los mejores equipos de Europa los que estén en el bombo 1, como sucede prácticamente en todas las competiciones. En el momento en el que sorteas una competición separando a los equipos por bombos, los estás separando por cabezas de serie y los estás separando por nivel. En este caso la UEFA quiso cambiar algo en el bombo 1 y dar premio a los campeones nacionales. Los campeones nacionales de las mejores ligas de Europa, que eso se saca gracias al ranking de federaciones. Luego explico en qué consiste cada uno y cómo se calcula cada uno. En todo caso, los 6 mejores campeones de las 6 mejores ligas entran a participar en ese bombo 1. España, Inglaterra, Italia, Francia, Alemania y Rusia. Como os he dicho, son 6 campeones, pero en cada bombo hay 8 equipos. Por lo tanto, los otros 2 que nos faltan salen del campeón de la Champions vigente y el campeón de la Europa League vigente. En caso de que no sea así, es decir, en caso de que el campeón de la Champions sea el mismo que el campeón de una liga, por ejemplo, si el Liverpool este año hubiera ganado también la Premier League, sería, eso sí, el mejor equipo del ranking UEFA el que participaría directo. Es decir, si el Liverpool hubiera ganado Premier y Champions este año, o el Chelsea hubiera ganado Premier y Europa League, el Real Madrid ahí sí que estaría en el bombo 1. Pero como no ha sido así, cosa, bueno, más o menos extraña, normalmente se suelen dar dobletes, no siempre, pero este año no ha sido así, el Real Madrid y el Atlético de Madrid pasarán a participar en el bombo 2, que ya sí se clasifican gracias a ese ranking UEFA de clubes. En el bombo 2 están los mejores que no han ganado sus ligas según ese ranking UEFA, y en el bombo 4, así sucesivamente, está por ejemplo el Atalanta, debutante en Champions League. Es bastante sencillo de entender, pero es un cambio que quizá pueda hacer injusta la competición, porque en el bombo 1 no están los mejores, desde luego. El Zenit por nivel intuyo que tendría que estar sobre el bombo 3, y en cambio el Real Madrid, por supuesto, tendría que estar en el bombo 1, siendo en los últimos 5 años el equipo que mejor ha estado en competiciones europeas. Y es así precisamente cómo se calcula el ranking de coeficiente de clubes. El ranking de clubes, que ahora sí ordena del bombo 2 al bombo 4 a los equipos según cómo sean de buenos, según lo que hayan hecho en las últimas competiciones, y es precisamente así, según una variedad de puntos que se otorgan a los clubes que participan en Champions League y Europa League, que más o menos viene a ser algo así como 2 puntos por victoria
eliminatoria desde la fase de grupos en adelante, 4 puntos por participar en fase de grupos, 1 punto cada vez que se avanza una ronda y 1 punto por empate. Más o menos, a grandes rasgos, suele ser eso los puntos que se otorgan. Se suman los puntos de los últimos 5 años y ese es el coeficiente total que obtienen los clubes. Por contra, para calcular el coeficiente, el ranking de selecciones, lo que se hace es sumar todos los puntos que han cosechado los equipos de una misma liga en Europa durante los últimos 5 años y dividirlo entre el número de equipos participantes de cada liga. Es decir, si en total, pues en España, que hay 7 equipos, se han sacado, no sé, 50 puntos, se divide entre 7 y ese resultado es el que te da el coeficiente de esa temporada de esa liga en Europa. En esta temporada, el más alto va a ser España y precisamente este ranking, este coeficiente de ligas, es lo que nos lleva a responder la siguiente pregunta. ¿Por qué el Ajax de Ámsterdam ha tenido que superar 2 rondas previas siendo vigente semifinalista y uno de los equipos que mejor lo hizo en Europa la temporada pasada? Precisamente se debe a ese ranking de ligas. El tema es que la Eredivisie, la liga holandesa, no ha hecho un buen papel en los últimos 5 años en Europa. Para nada. Ni en Champions League ni en Europa League. Los más grandes, Ajax y PSV, han tenido años malos, no han podido competir bien y salvo esa semifinal del Ajax y la final de Europa League de hace unos cuantos años, ha sido prácticamente un solar. Y como os digo, no solamente cuentan los grandes para calcular ese ranking de ligas, sino que cuentan todos los equipos. Si Ajax y PSV ya han estado mal, el resto de equipos pues han estado peor. Y en esa suma de puntos y en esa división entre todos los equipos, la Eredivisie sale con un coeficiente bajísimo, porque sus equipos han estado muy mal. Por contra, otras federaciones, otras ligas, como pueden ser Austria, por ejemplo, que llevan menos equipos que la liga holandesa, han cosechado mejores resultados, sobre todo en Europa League, gracias al Red Bull Salzburg, y la división, al tener un equipo menos, lógicamente, Holanda lleva 5, Austria lleva 4, sale mucho mejor. Hasta el punto de que la temporada pasada, que es cuando, lógicamente, se otorgaban las plazas de la Champions que estamos jugando hoy en día, o que se ha sorteado hoy en día, mejor dicho, la liga austríaca estaba en la posición número 11 en el ranking por la posición número 14 de Holanda. Es decir, a la liga austríaca le correspondía clasificarse directamente a fase de grupos, ya que a fase de grupos se clasifican directos las 10 primeras o las 10 mejores federaciones, salvo, que es lo que suele suceder, que la Champions o la Europa League la ganen clubes que ya están clasificados directamente, como suele suceder prácticamente siempre. La ha ganado el Real Madrid, que siempre acaba entre los 4 primeros, ahora la gana el Liverpool, que siempre acaba entre los 4 primeros, la Europa League la ganó el Chelsea, que también acabó entre los 4 primeros, el Atlético de Madrid el año pasado, que también acabó entre los 4 primeros, y por eso ese puesto va directamente a la liga austríaca y por eso este año el Red Bull Salzburg podrá debutar ya por fin en esa fase de grupos con esta nomenclatura. Otra de las preguntas y otra de las cosas que sí tenía la Champions antigua y no tiene ahora es eso de las fases previas. Como os he dicho, en 2008 Pep Guardiola tuvo que coger al Barcelona en su primer partido oficial en una fase previa contra el Wisla de Cracovia, habiendo quedado tercero la temporada anterior. Hace pocos años la UEFA admitió que el tercero fuese directamente a fase de grupos, el tercer clasificado de las grandes ligas. Y desde la temporada pasada se ha ampliado eso, van a ser los 4 clasificados de las grandes ligas quienes vayan directamente a fase de grupos y las grandes ligas van a ser 4 y no 3. España, Alemania, Inglaterra e Italia, dando un total de 26 clasificados directos a la fase de grupos entre todas las ligas importantes, siendo solamente 6 los clasificados a través de las fases previas, algo bastante llamativo, y es que se han cargado las fases previas de los equipos grandes. Las fases previas realmente ya no tienen la emoción que tenían antes, ya no tienen el nivel que tenían antes y ya no tienen las sorpresas que tenían antes. Para mí esto es un poco injusto, sinceramente, porque creo que aunque sea el 4º clasificado debería pasar por esa fase previa. Que el 4º clasificado de estas grandes ligas vaya directamente a la fase de grupos no atiende a otra cosa que a, lógicamente, mayor competitividad y mayor dinero para la UEFA. Lo entiendo por parte de la UEFA, pero creo que se restan muchísimas opciones a equipos históricos o a equipos modestos o que pueden dar la sorpresa de estar en fase de grupos. Sinceramente, entiendo que aumente la competitividad, pero le quita un poquito de emoción a esta Champions League que desde la época de Michel Platini, en las fases previas, y vamos a responder otra pregunta, hay más y menos sorpresas porque Platini dividió las fases previas en 2 ramas. La ruta de los campeones, es decir, los equipos que clasifican a la Champions a las fases previas siendo campeones de sus ligas, como por ejemplo el Ajax de Ámsterdam, y la ruta de los no campeones, que cada vez son menos, al meter directamente todos esos equipos en la fase de grupos. Entonces, hay menos sorpresas porque los campeones se cruzan entre sí, suelen ser equipos de ligas más pequeñas, y no permiten avanzar el paso a equipos
de otras ligas pequeñas contra los mismos que se enfrentan. Por lo tanto, los no campeones, que suelen ser los más fuertes, también se eliminan entre sí y queda una mezcla un poco extraña. A mí, sinceramente, me parece que UEFA debería disminuir el número, reducir el número de equipos que pasan directamente a la fase de grupos y aumentar el número de equipos que van directamente desde la fase previa, porque creo que le da más competitividad y podemos llegar a tener sorpresas que para mí hacen bonita esta competición. Que sea como sea, la disfrutaremos. Hoy hemos tenido el sorteo, espero que compartáis este vídeo para que todo el mundo entienda qué pasa con la nueva Champions, por qué el Ajax tiene que superar rondas previas, por qué Madrid y Atlético de Madrid pues no están en el bombo 1 y por qué van tantos equipos directos a la fase de grupos y estas rondas previas pues son diferentes a como eran antes. Básicamente es por esto: ranking UEFA de clubes, ranking UEFA de selecciones. Desde luego que, como digo, vamos a disfrutar la Champions. Es una de mis competiciones favoritas. La verdad es que lo que transmite la Champions no lo transmite ninguna otra competición a nivel mundial y creo que tenemos que disfrutarla, pero con unos pocos cambios. Así que ahora os pregunto a vosotros, dejadme en comentarios si creéis que la Champions es una competición injusta desde estos cambios y es una competición injusta partiendo desde estos rankings, o si por el contrario creéis que todo lo que se ha hecho va a mejor y ha hecho que esta competición sea una mejor competición. Gracias a todos, lo dicho, suscribíos y campanita porque la verdad es que está muy complicado, y os recuerdo que como disteis tantos likes al vídeo en el que os expliqué por qué el Andorra ascendió a Segunda División B, este fin de semana estaremos en Andorra contando todo sobre el club en su debut en casa en Segunda B y el lunes a las 7:30 aquí lo veréis. Hasta luego.